Debemos entender los factores condicionantes que han influido a la persona que aconsejamos. Los factores condicionantes son todas las influencias que forman o determinan el patrón de los pensamientos y acciones. Hay tres vertientes principales que condicionan lo que somos. La primera es la familia. La Biblia reconoce esta influencia, por esto vemos a Salomón decir: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. A menudo el comportamiento del rey de Judá era el fruto de la influencia de su padre. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 3. La guía, ejemplo, disciplina, gobierno y ejemplo paternos ejercen una gran influencia sobre la formación de los hijos. La ausencia de estas cosas también es una influencia que moldea a los hijos. El doctor David Murray desarrolla este punto en su libro Los cristianos se deprimen también, y subrayo, publicado por Publicaciones Aquila. Pues en su libro el doctor Murray dice: es importante y provechoso notar que algunos de estos hábitos en nuestra forma de pensar pueden haber sido absorbidos involuntariamente o aprendidos de nuestros padres durante nuestra niñez y se han arraigado profundamente. Dice Murray, los autores de No debo sentirme así lo explican de esta forma. Una consecuencia de la caída es que nos criamos en un mundo que se ha deteriorado y es muy probable que nuestras propias experiencias durante nuestra crianza nos dañaron al menos de algunas maneras. No importa lo cariñosos que hayan sido nuestros padres, no siempre reaccionaban en las formas como nosotros realmente necesitábamos. Para algunos de nosotros, nuestra experiencia con nuestros padres pudo haber sido mayormente buena, para otros pudo haber sido mala. Cualesquiera que hayan sido sus propias experiencias, lo más probable es que al ir creciendo, aprendió una gama de reglas provechosas y no provechosas que inciden sobre cómo uno se ve, se juzga a sí mismo y a otras personas y al mundo que le rodea. Es en la infancia cuando estas maneras centrales de ver las cosas se aprenden por primera vez debido a las relaciones que se tienen con cosas, con personas importantes, tales como padres, hermanos o hermanas. En estas relaciones tiene que haber recibido amor, estabilidad y apoyo, pero a veces obtenía lo contrario, rechazo e inestabilidad. Esto nos puede socavar a la medida que vamos creciendo. Estas maneras centrales de ver las cosas se llaman creencias básicas. Las creencias básicas comunes pueden estar basadas en temas positivos como verse a sí mismo como bueno o exitoso en algo, o en temas más negativos, por ejemplo, verse como fracasado, malo, inútil, antipático, incompetente, tonto o débil. La mayoría de las personas desarrollamos toda gama de creencias básicas positivas y negativas durante la niñez, y estas pueden permanecer con nosotros en nuestra vida adulta. Cuando nos reunimos con alguna de nuestras ovejas para aconsejarle, debemos tener la convicción de que factores condicionantes han ejercido gran influencia sobre su manera de pensar y su conducta. No debemos usar esto para justificar y excusar lo que no debe ser justificado. Pero esto es una realidad.
Ni tampoco podemos tomar la posición de que porque nos criamos así, bueno, así somos. No. Le voy a decir lo que me dice mi esposa cuando me reprende. No se lo digan a nadie. No. Sí, te criaste en un hogar así, 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 pero ahora tú eres cristiano y conoces la verdad. Y es la verdad que tiene que gobernar tu conducta. Y no voy a decir más porque ya entonces, imagínense, ya tengo suficiente problema con lo que acabo de decir. Pero es verdad, porque uno empieza, bueno, porque yo me crié en un hogar y empezamos ahí con esa, nos ponemos como víctimas. Óyeme, fíjate, mira lo que me pasó, cómo me criaron, qué me hicieron, qué esto y lo otro. Pero, usted es cristiano, usted tiene ahora el poder de Dios, tiene el principio, usted tiene la oración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Déjese de excusa! Claro, habiendo dicho esto, tenemos que entender que estos factores tienen una influencia fuerte sobre nuestra conducta y la manera en que pensamos y pensamos de nosotros mismos, etc. Y tenemos que tomar estas cosas en cuenta en el momento en que nosotros vamos a dar un consejo a esta persona. Otro factor condicionante es las influencias sociales. La Biblia enseña que las relaciones humanas ejercen su influencia negativa o positiva sobre nuestra manera de pensar, ver el mundo y reaccionar. Por esto nos advierte a evitar las malas compañías y nos anima a andar entre los que temen a Dios y son sabios. Proverbios 1, versículo 10 al 19, Proverbios 13, versículo 20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufre daño. Pastor Martín me decía, el pastor Piñero, bueno, me dice a mí, me llama por el nombre que él me llama y viene y me dice, yo no sé cómo tú continúas volviendo otra vez y volviendo acá y volviendo acá. Aquí está la respuesta para el pastor Martín. Anda con sabios. ¿Y qué va a pasar? Esa sabiduría espiritual se te va a pegar. Se te va a pegar. Y que una de las cosas que se pegan, ese hombre bíblico. Y a pesar de lo que algunos podrían decir, ese hombre vive según la Escritura y ese hombre respeta la conciencia de las personas y no se impone sobre la conciencia de una persona. Y la hemos conocido por más de 40 años, 45 años, algo así. Si hay una persona sensible a tener una buena conciencia delante de Dios, ese es ese hombre. Yo no sé a cuántas millas estábamos allá en un avión y él está hablando conmigo, estamos sentados y conversábamos. Y una de las inquietudes mayores de su alma, de un hombre como este, era tener una conciencia, una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Si ha habido una persona que ha pedido perdón, hasta mi persona, ha sido él. Anda con sabios. La Biblia dice, será sabio. Mucho del ministerio donde se han aplicado las cosas y no nos han engañado. Porque es otra cosa. Hay gente que nos deja ver que están esto aquí, pero no están. Y uno no sabe porque uno anda con amor. Si la persona no tiene principio, no es piadosa y sobre todo, y uno no lo sabe, es un lobo. Imagínense. Pero el que anda con sabios recibe sabiduría. Y donde esa sabiduría se aplica, y hay libertad en el Señor para aplicar, y ya hablaremos del asunto de lo que es consejo y no es consejo, lo que es Biblia y mandato y lo que no es, ya hablaremos de eso. Pero donde se ha aplicado, yo puedo ir a muchos sitios y decir, aquí está el fruto, aquí está el fruto.
El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 33 declara: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los cambios sociales en nuestra sociedad han introducido patrones de pensamiento que producen patrones de conducta inmoral. Esto ejerce una gran presión sobre nuestra gente para que acepte o se adapte a esos patrones de mala conducta. La revolución sexual, con su obsesión con el sexo y rechazo de las normas bíblicas, tiende a producir un ambiente promiscuo que ha afectado negativamente a los cristianos. Esto se ve en las cosas a las que exponen sus ojos mientras ven la televisión. Toleran lo que en otra época les hubiera avergonzado. La falta de modestia en algunos y en la manera en que administran su dinero revela la influencia y presión del mundo. Y cómo nosotros algunos hemos sido afectados y no nos hemos dado cuenta para después ver qué es esto. Esto no es Biblia, esto es mundo. Un escritor cristiano argentino expresaba este punto de la siguiente manera: la nueva inmoralidad que ha inundado la sociedad latinoamericana está convenciendo a muchas parejas de adultos también de que la única felicidad se encuentra en el sexo, como lo afirman dos autores. El primero nos dice: vivimos en una sociedad dominada por el sexo. Los estilos de la moda, la publicidad, el cine, las revistas, todo parece combinarse para mantenernos bajo un bombardeo constante de la misma idea: sexo, sexo y sexo. Pareciera que eso es lo único que hay en la vida. El segundo actor, en cambio, es más contundente con respecto a la inmoralidad sexual. Afirma: hoy la llamada liberación sexual no es otra cosa que interferencia de una sexualización biológica con la sociedad del consumidor. El autor original del artículo, Amor y Sexualidad, al final del mismo, lamenta la influencia de esta filosofía y bombardeo sobre parejas cristianas. Él declara: tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dicen que el sexo prematrimonial refleja una rebelión contra Dios y una desintegración moral. Para las parejas cristianas, la fornicación constituye algo sumamente dañino en su carácter moral, espiritual, y afecta directamente el testimonio de los mismos. La vida así desmoralizada de las parejas cristianas, y yo digo si lo son, es causa de tristeza en las iglesias protestantes en América Latina y exige arrepentimiento para que haya restauración o sanidad interior y mental. El mismo escritor cristiano Luis Eduardo Cantero comenta en otro artículo sobre la influencia poderosa de los medios de comunicación en la familia. Los medios masivos de comunicación son instrumentos, dice él, cuyas funciones principales son informar, educar, animar y distraer. Como cristianos resulta importante que conozcamos las formas subliminales en que los medios operan en las personas. Dice Peirú: recuerdo el caso de otra serie en la cual su personaje central era un homosexual. Las escenas mostraban cómo el muchacho no encontraba solución a su problema, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ni la religión. Finalmente todo termina con una carta que le envía a su hermana, donde le dice más o menos así: querido hermano, la decisión es tuya. Es lo único que cuenta. Hace lo que vos querrás. Difícil hablar con el acento argentino. Y tengo muy buenos amigos argentinos, por si acaso.
Nadie puede ni debe meterse en tu vida. La opción es tuya. Y si es bueno para vos, ese es vos, como lo dice un puertorriqueño, y si es bueno para vos, entonces es bueno. Conclusión que queda en la mente del televidente promedio. Esto es triste. Está bien, lo que me hace sentir feliz. No hay absolutos. No solo hay influencias familiares y sociales que luchan por moldear los pensamientos y la manera en que la gente y muchas de nuestras ovejas piensan y viven, sino también las influencias religiosas. Vemos que los discípulos fueron condicionados por las ideas del judaísmo en el primer siglo sobre el Mesías. El Señor les habló sobre su sufrimiento y muerte, pero ellos no entendían sus palabras. Habían sido condicionados de tal manera que les era difícil entender lo que el Señor les decía. La influencia religiosa que había sembrado en ellos la imagen de un Mesías que les libraría del poder de Roma no les permitía entender los padecimientos y la humillación de Cristo. Cuando nosotros vamos a aconsejar a una de nuestras ovejas, debemos ser conscientes y sensibles al trasfondo religioso que fue una influencia mayor en su vida. Esto nos ayudará a entender lo que el Señor quiere que hagamos para ayudarle a detectar y neutralizar esa influencia para que así puedan asimilar la mente y la voluntad del Señor como estas cosas se revelan en su palabra, para que así puedan pensar como cristianos bíblicos.